Bienvenidos nuevamente a un tutorial para Petro 1. La idea de la clase de hoy es tratar de encarar la descripción de las rocas piroclásticas que, como se habrán dado cuenta, pueden ser bastante intimidantes cuando uno las agarra porque en líneas generales estamos acostumbrados, sobre todo en la materia nuestra, a ver rocas cristalinas, ¿bien? Donde tenemos intercrecimiento de minerales. En las rocas piroclásticas es otra historia completamente distinta. Como el nombre lo dice, son rocas clásticas y entonces en vez de haber intercrecimiento de cristales tenemos empaquetamiento de clastos. Y recuerden que podemos tener tres tipos de clastos: litoclastos, vitroclastos y cristaloclastos. Entonces, cuando nosotros vayamos a encarar una descripción de estas rocas, vamos a tener que tener en cuenta esos tres componentes y describirlos cada uno por separado. Yo lo suelo hacer cada uno en un párrafo distinto. Luego de encarar la parte principal general descriptiva de cada muestra, generalmente empiezo por los vitroclastos, luego por los cristaloclastos y por último los litoclastos. Aunque el orden puede variar de acuerdo a cada uno, el gusto personal. Cuando describamos estos tres componentes, no solo tenemos que hablar de la composición, por ejemplo, qué minerales tenemos dentro de los cristaloclastos o qué tipos litológicos tenemos dentro de los litoclastos, sino también de los tamaños en milímetros, cuál es el tamaño máximo, cuál es el tamaño medio. Eso es importante porque suele utilizarse para sacar condiciones dentro del flujo, ¿bien? La capacidad de transporte del agente y un montón de otras cuestiones de naturaleza física que se pueden determinar de las corrientes piroclásticas a partir de estudios texturales. Pero no vamos a entrar ahora en detalle en eso, es algo bastante avanzado. Así que si les parece, vamos a agarrar nuestro blog y nos vamos a poner en el microscopio a tratar de ver cómo organizamos la descripción de una roca piroclástica. En este caso vamos a usar un ignimbrita. Las dos muestras que tienen ustedes para ver son ignimbritas, no son depósitos de caída, ya se habrán dado cuenta porque son bastante mal seleccionadas. Pero bueno, sin más, vamos ahí. Antes de ver el corte al microscopio me olvidé de comentarle algunas cosas. Cuando nosotros estamos hablando de ignimbritas o depósitos piroclásticos, un montón de lo que son los parámetros texturales no aplican. ¿Por qué? Porque no son rocas cristalinas, es decir, formadas por la cristalización directa del magma y que resultan en intercrecimientos de cristales. ¿Bien? Como son clastos empaquetados, criterios como equigranular, inequigranular, holocristalino, holohialino, no aplican porque son rocas que están representando el empaquetamiento de clastos y no intercrecimiento de cristales. Entonces, cuando estemos describiendo los cortes delgados o las muestras de mano, esos términos no los vamos a usar para describirlo. Y en lugar de eso vamos a usar términos como bien seleccionado, mal seleccionado, matriz sostenido, clasto sostenido, y vamos a usar el triángulo ese que les mostraba Irene, donde teníamos tres extremos: litoclastos, cristaloclastos y vitroclastos, para terminar de hablar de lo que serían el equivalente a los parámetros texturales en lo que son las rocas piroclásticas. Y otro término que tampoco aplica es el término de fanerítico y afanítico. De vuelta, son criterios de visualización a ojo desnudo, pero de rocas cristalinas. Acá tenemos que, como les decía, usar estos términos sedimentológicos para describir los depósitos. Y que va a ser algo que en líneas generales ustedes tienen que hacer o a muestra de mano o en el campo. ¿Por qué? Porque son rocas que tienen mucha, sobre todo las ignimbritas, variación en el tamaño de los clastos. Entonces, en algo tan chiquito como un corte delgado como este que estamos viendo acá, es bastante complicado de decir, o por lo menos es poco representativo. Bien, así que vamos a hacer lo que podemos, como siempre, con lo que tenemos en la cursada, sobre todo en la cursada virtual, viendo en este caso esta muestra que se llama EDD812, también conocida como IGN6, en la cual podemos ver que tenemos litoclastos y fragmentos pumicios que parecen aplastados, formando fiames, y también vemos un montón de cristaloclastos. Bien, además la matriz fina probablemente también esté compuesta de trizas que ahora, viéndolo así a muestra de mano, no podemos identificar y que vamos a tratar de ver cuando nos pasemos al microscopio. Así que bueno, ahora sí, que ya estamos aclarado todo, vamos a ver la muestra al microscopio. ¿Les parece? Bueno, entonces ya estamos en el microscopio. Lo primero que tenemos que pensar o darnos cuenta es tratar de identificar los clastos y que no vamos a tener cristales
intercrecidos, sino que vamos a tener clastos empaquetados. Esa es la clave para ver las rocas piroclásticas al microscopio, es entender este detalle. Entonces, empecemos por ejemplo con lo que vemos acá. Voy a cruzar un poquito Nicoles y voy a descruzar Nicoles de vuelta. Fíjense que tenemos cristales que se ven que están rotos, tienen formas angulosas. Parece haber algo de plagioclasas, parece haber algo de anfíboles, pero lo importante es que están todos rotos. Nos va a costar encontrar formas euedrales en los cristales. ¿Por qué? Porque son cristaloclastos. Y después lo que resalta también a la vista es esa geometría lenticular que tenemos casi en el centro del campo, que se repite en otras de menor tamaño. Eso es un fiame, es un pómez aplastado. El grado de aplastamiento de los pómez en las ignimbritas no es homogéneo, entonces cuando empecemos a pasear por el corte, que es lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, acá tenemos en el centro otro fragmento pumicio, también aplastado, pero no tan aplastado como el anterior. Si hacemos zoom, podemos ver algo de la estructura interna. Hay cristales adentro, que se ven, hay una biotita ahí que se ve bien pleocroica. Tiene algo de alteración, piensen que estas son rocas muy porosas y hechas de vidrio volcánico que ustedes saben que son muy susceptibles de ser alterados, entonces es común que estas rocas tengan un grado de alteración mucho más alta que las lavas. Por ejemplo, acá tenemos otro fragmento pumicio, fíjense, este prácticamente tiene muy poco aplastamiento, igual que este que está al lado. Se pueden ver restos de las antiguas burbujas, ahí les estoy marcando una, en las trizas vítreas o en estos mismos fragmentos pumicio. Piensen que son como fragmentos de espuma, el pómez, que contiene un montón de burbujas y cristales. Por ejemplo, como este que estamos viendo acá, que incluye dos cristales de lo que parece plagioclasa. Voy a sacarle zoom. Fíjense que en el interior tiene cristales. Miren acá, tenemos anfíboles y biotitas. Fíjense que el grado de aplastamiento es bastante variable, pero en líneas generales podríamos llamarlo fiames. Y acá nos encontramos con un litoclasto. Fíjense que el aspecto es bastante distinto. También parece tener bastante vidrio volcánico y muchos opacos. Vamos a hacerle zoom. Parece la pasta de una lava con microlitos de plagioclasas y opacos. Muy de grano fino, así que podríamos decir, bueno, tiene al menos litoclastos volcánicos. Yo acá en el bloque al lado me estoy anotando las características para los litoclastos, para los vitroclastos y para los cristaloclastos. Seguimos paseando, ven, acá tenemos una parte más rica en cristales, acá tenemos más fragmentos pumicios aplastados. Fíjense que también tiene algunos cristales en su interior. Vamos a ver si encontramos algún otro litoclasto como para tener algo más de variedad. Es una roca que tiene básicamente cristales y vidrio, ya sea en forma de fiames, como este que estamos viendo acá, también con cristales adentro, o en forma de matriz conformada por trizas vítreas. Las trizas todavía no las vimos, vamos a hacer zoom en un ratito. Vamos a tratar de cerrar, fíjense, este fiame o pómez bien grande con un cristal de plagioclasa en su interior. También todo medio fracturado. Estamos paseando en la roca. Miren este qué lindo fiame, cómo está aplastado. Miren cómo se indentan, como que cuando se aplasta la roca, los cristaloclastos que están por fuera del fiame se hincan, se incrustan contra el fiame y producen esas deformaciones. Acá tenemos más. Fíjense esto también. Si le prestan atención, todas esas como fluidalidad que parece tener en el interior, en realidad son las antiguas burbujas, las antiguas vesículas del fiame que están colapsadas y aplastadas unas con otras. Y como están fuertemente alterados a arcillas, el vidrio volcánico, y a óxidos de hierro, por eso se ve como con una leve birrefringencia cuando giramos la platina con Nicoles, no se ve la porosidad, sino el relleno y la alteración. Pero acá tenemos, fíjense, un litoclasto. Miren la pasta, es también una lava. Otra lava distinta a la anterior, o sea que son polimícticos en general los litoclastos de las ignimbritas, aunque no siempre, es algo que hay que tener en cuenta que puede pasar y es algo importante de destacar si ocurre o no. Si son polimícticos, si son monomícticos. Sigamos paseando. Miren acá. Este es un gran
gran litoclasto. Fíjense que parece haber sido vítreo, se ve como una fractura. ¿Se acuerdan que les mostramos en uno de los zoom que hicimos que el vidrio cuando se hidrataba se fracturaba con fractura concoide y daba una estructura que se llama fractura perlítica? Bien, son estas fracturitas que están ahí y el vidrio probablemente esté completamente reemplazado. No sé muy bien por qué. Parecen óxidos y quizás algo de clorita. Pero se ven los microlitos de la pasta vítrea, se ven los fenos de plagioclasa. También otro litoclasto, también volcánico, de otra composición distinta a los otros dos. Acá tenemos otro, fíjense, otros dos. El negrito que se ve a la izquierda y uno que le vamos a hacer zoom también. Fíjense, voy a cruzar Nicoles. Tiene un anfíbol en este caso, parece, no, un piroxeno amarillo y plagioclasas en una pasta también parece bastante alterada. Entonces, con esto ya podemos ir viendo que el porcentaje de litoclastos es bastante bajo. Fíjense que yo hace rato que estoy paseando por el corte y vimos poquito. Yo diría que tiene menos de un 10% de litoclastos. Y después, si nos centramos, por ejemplo acá, más o menos la mitad de lo que queda son vitroclastos, sumando pomes y la matriz, que son las trizas. Y la otra mitad son los cristaloclastos. Entonces anoto en mi blog que tengo un 10%, estoy anotando, de litoclastos, y lo que me queda es el 90%, le podemos poner un 45% de cristales, cristaloclastos, y un 45% de vitroclastos, que incluye la sumatoria de pomes o fiames en este caso y las trizas en la pasta, perdón, las trizas en la matriz. Ahora vamos a hacer zoom y vamos a tratar de pescar esas trizas. Vamos a arreglar un poquito el foco. Fíjense que ahí ya se empiezan a ver algunas. La alteración a óxidos que tiene, ahí yo les estoy marcando, fíjense que se ve una triza cuspada con 3 patitas. Vamos a ir moviendo. Acá se ven, algunas están aplastadas también y deformadas al igual que los fiames. Esta que está acá está completamente reemplazada por opacos, pero fíjense que se ven muy bien los restos del tabique. La voy a marcar en el video con líneas punteadas para que la puedan seguir, que se ven las antiguas cavidades. Pero fíjense que está como estirada, está distorsionada por el proceso de soldamiento de la ignimbrita. Entonces ya, en cuanto a texturas, ya sabemos que la roca es clástica, así que en general tiene textura clástica. Tiene una textura de trizas vítreas, fíjense acá, se ven muy bien, voy marcando, hay varias trizas como para ver, algunas son trizas planas, otras son más de aspecto cuspado como las que estábamos viendo, y si nos movemos ahí estamos entrando en lo que es uno de los pomes de la ignimbrita. Así que además de textura clástica tenemos textura de trizas vítreas y si bien tenemos fiames y la textura está bastante soldada, yo no sé si llegaría a ser una textura eutaxítica. Piensen ustedes que el proceso de soldamiento de las ignimbritas es un proceso gradual, con lo cual puede detenerse en cualquier momento entre dos extremos. Un extremo donde las rocas no están para nada soldadas, no tienen nada de formación, ni los fiames ni las trizas, y un extremo que les mencionaba Irene, y el otro extremo completo es el de las radioignimbritas, que prácticamente están tan soldadas que son imposibles o muy difíciles de distinguir de lavas. Esta es de la mitad de ese abanico de posibilidades tirando para el lado poco soldado. Hay algunos fiames que están empezando a soldarse, a aplastarse, como estos que vemos acá, por ejemplo, y otros que no están tan aplastados como para llamar la textura de tipo eutaxítica. Así que podríamos decir que tiene un grado de soldamiento intermedio. Fantástico, entonces ya cerraríamos la parte textural. Vamos a resumir, tenemos una roca con textura clástica, con textura de trizas vítreas y con grado de soldamiento intermedio. Desde un punto de vista desde la selección podemos decir que tiene un mal grado de selección. ¿Por qué? Porque es matriz sostenida, tiene una matriz de trizas finas y cristaloclastos muy abundante. Y en cuanto a la proporción de cristales líticos y vitroclastos, podríamos decir que es una toba vitroclástica o cristaloclástica. Está ahí porque tiene la misma cantidad de cristales y vitroclastos. Podríamos recorrerlo un poco más y quizás decidirnos. Probablemente tenga un poco más de
de matriz y pomes, o sea, de vitroclastos, por ejemplo, en este campo. Entonces, por ahí podemos corregir los porcentajes que dijimos antes y decir, bueno, tenemos un 50% de vitroclastos y un 40% de cristaloclastos. Está bastante peleado, pero podríamos definirla como una ignimbrita vitroclástica, mal seleccionada, matriz sostenida y básicamente con eso tenemos ya la parte textural cerrada. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la parte composicional. Para esto vamos a centrarnos en los cristaloclastos. Lo ideal sería considerar los cristaloclastos que están incluidos exclusivamente dentro de los pomes o de los fiames, pero como estuvimos viendo son bastante chicos. Acá podríamos usar uno como ejemplo. ¿Por qué esto es importante? Porque hay procesos que ocurren durante el transporte de la corriente piroclástica que pueden hacer que, por ejemplo, el viento se lleve el material fino, la ceniza. Entonces la roca que se forma como consecuencia va a estar enriquecida en cristaloclastos respecto al magma original que tenía fenocristales. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una gran cantidad de fiames donde podamos ver los porcentajes de cristales, sería lo ideal. De hecho, si fuéramos a hacer geoquímica de una roca como esta, lo ideal sería muestrear únicamente los fiames o los pomes para que sea representativo del magma. Recuerden que los pomes son la espuma que se forma durante el ascenso del magma en el conducto y por lo tanto son lo que es 100% representativo del magma. La matriz, los litoclastos, los cristaloclastos pueden sufrir procesos de concentración, empobrecimiento o incluso la incorporación de litoclastos nos va a cambiar la composición global de la roca, con lo cual si tenemos una roca muy rica en litoclastos, la composición química global de la roca va a cambiar. Entonces es importante tratar siempre de usar los fiames, los pomes para clasificar la composición de la roca. Bien, acá está difícil justamente por eso que decíamos que los fiames tienen pocos cristales y en general son chiquitos, con lo cual no tienen cristales, así que vamos a usar los cristaloclastos como vemos y deberíamos poner en algún punto de que estamos usando los cristaloclastos para clasificar. Joya, entonces vamos a centrarnos, bueno, hay bastantes burbujas como están viendo, eso también nos puede molestar un poco, pero vamos a centrarnos por ahí acá para ver la mineralogía. Tenemos, vamos a hacer un poquito de zoom, tenemos plagioclasas que están bastante alteradas, fíjense que tienen como un aspecto de parches. Acá tenemos, tienen alteración a caolinita, arcillas en general. Después tenemos biotitas, como esta que está más o menos en el centro. Fíjense la extinción. Vamos a carnicoles, súper pleocroico a un casi negro. Y después en comparación tenemos esta que estoy centrando ahora, que son anfíboles, que el pleocroísmo es a un verde oscuro, pero no llega ni cerca a lo que es la biotita. Y fíjense los colores de interferencia además súper distintos y la forma de extinguir completamente distintos a lo que es la biotita. Vamos a pasear un rato a ver si encontramos algo más. Acá parece haber, no, también algo de feldespato alcalino parece haber. Este que está acá parece tener una macla de Carlsbad. Fíjense acá las plagioclasas bien alteradas. De paso podemos ir chusmeando también las formas de las trizas vítreas, que se ven bastante bien, sobre todo acá, fíjense, bien cuspadas, levemente deformadas, pero ahí están. Seguimos, acá parece haber un cuarcito, fíjense que si sacamos Nicoles se ve súper clarito, pero en líneas generales lo que predomina es la plagioclasa. Después biotita, en tercer lugar parece estar el anfíbol y por último el cuarzo. Entonces voy a anotar dentro de mi parrafito de cristaloclastos, voy a anotarlos en ese orden. Plagioclasa primero, biotita después, horblenda probablemente como anfíbol y por último el cuarzo. Cuarzo yo creo que hay entre un 5 y un 10% con suerte. Vamos a seguir paseando un poco. La gran mayoría de los cristaloclastos son de plagioclasas. Ahí pasamos un lítico, fíjense, en el centro. Y viendo la alteración, fíjense que los que están alterados en general son plagioclasas. El corte está por lugares un poquito grueso. Ahí se ve algo de la alteración a sericita, con esos colores de interferencia.
Así que yo diría que, miren qué lindo trisacuspada ahí, se ven las paredes de las antiguas burbujas. Bien, yo diría que si tuviera que decir algo, que esta roca tiene cerca de un 60% de plagioclasas, más el 10%, seamos generosos con el cuarzo, nos deja un 70%, así que digamos que lo que queda podríamos decir que es un 20% de biotita y también un 10% de horblenda. Quizás más o menos podría ser. Acá se ven algunos cuarcitos más, fíjense este que estoy centrando ahí, no está nada alterado. Bueno, y con esto entonces podemos usar para clasificar. Fíjense que es en su mayor parte plagioclasa con un 10% de cuarzo. Yo creo que cuando hagamos el recálculo no va a pasar por arriba de la línea del 20% en el diagrama QAPF, así que podríamos decir que se trata de una roca piroclástica de composición fenoandesítica a fenodacítica, quizás, si es que el porcentaje cuando hagamos el recálculo lo pasa. Entonces, en resumen, se trata de una roca mal seleccionada, matriz sostenida, vitroclástica, de composición fenoandesítica. Si usáramos el tamaño del campo, que es más o menos medio centímetro, con el aumento por 5, que es el que estamos usando ahora para determinar el tamaño, veríamos que la matriz es tamaño toba y los líticos y los fiames más grandes tienen casi el tamaño, por ejemplo, este que está acá, un litoclasto, tienen casi el tamaño del campo, con lo cual podríamos hablar de que se trata de tamaño lapilli, el extremo más fino de los tamaños lapilli, y podríamos decir que es una toba lapillítica de grano fino, como para hacer la descripción. Bueno, con esto cerramos entonces. Entonces podríamos, yo acá agarro mi libretita, esta vez no es un blog, y el resumen sería que se trata de una toba lapillítica, fenoandesítica o fenodacítica. El concepto de toba lapillítica ya nos indica que hay dos modas granulométricas, con lo cual se sobreentiende que la roca es mal seleccionada y matriz sostenida. Generalmente el orden de esas palabras, toba, lapillítica, indica cuál es el componente que predomina. Es decir, que si decimos toba lapillítica, la mayor parte de la roca va a ser toba, tamaño de grano toba, va a ser la matriz, y lapillítica van a ser los clastos mayores que están flotando en esta matriz tamaño tobáceo. Esta combinación de términos va a variar de acuerdo a la roca con la que nos encontremos. Podría ser una lapillita aglomerádica, donde la matriz es tamaño lapilli y los grandes clastos son tamaño bomba. O si tenemos mayor predominio de tamaño lapilli y una matriz que es escasa, podríamos hablar de una lapillita tobácea. Fíjense cómo alternando el orden de los términos conlleva una noción de abundancia, de qué tamaño o qué fracción granulométrica es la que predomina en el depósito que estamos trabajando. Bien, creo que eso es todo. Espero no haberme enroscado mucho con la descripción. El jueves hacemos un Zoom para charlar un poco más, junten dudas y lo charlamos en el vivo de esta semana. Así que eso es todo por ahora. Nos vemos. Que anden bien.